Hola y bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast. En esta ocasión, una semana más estamos en Inminente y con un invitado muy especial. Mike, ¿cómo estás? Súper contento, viejo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias a ti por estar aquí el día de hoy. Y nada, vamos a comenzar fuertes con esto. ¿Quién es Mike Mora? No, no te dejo ni saludar y ya con esas preguntas trascendentales. Ya, no, pues traté de definirlo ya de un tiempo para acá en tres cosas. eh, me defino como emprendedor, como docente y como podcaster. Esas son las tres principales. Eh, Trabajo desde hace un buen tiempo en la parte de la docencia. Tengo con vida a mis padres, a mi padre y a mi madre. Tengo un hermano. Y actualmente, o sea, en este momento de mi vida, estoy pasando un gran momento de mi vida por el hecho de poder estar haciendo eso que, como tú me platicabas ahorita fuera de la grabación, eso que me llena, ¿no? O sea, Sí, esa combinación que me permite estar haciendo aquello que realmente me llena, que es el tema del podcast. genial, hermano. Y bueno, todo eso que eres y que me comentas, pues no vino de la noche a la mañana. Así que esto me lleva a lo siguiente. Lo que eres hoy lo soñaste de niño. ¿Cómo fue tu proceso? Y desde, o sea, muy atrás, también me falta comentarte antes de que empezáramos, desde muy atrás. Ya, no sé qué tan atrás quieres que me vaya, pero bueno, o sea, lo que te puedo decir es que de niño yo quería ser, o sea, era bombero y mi mamá fue la que me dijo que no, y su argumento era, los bomberos no tienen ni para comprarse un kilo de tortillas. Ese fue, y vaya que si por aquí hay algún amigo bombero, es probable que a lo mejor nos desmienta eso, porque luego ese mismo argumento me lo dijo mi papá cuando le dije lo que decidí estudiar, que era deportes, ¿no? O sea, Sí, a mi papá me dijo, te vas a morir de hambre. Y cuando se lo compartí a uno de mis profes que me daba clases en ese momento, me dijo, pues mírame, Mike, no me he muerto, sigo aquí. Pero sí. obviamente, claro que le afectó el comentario, ¿no? O sea, Sí, entonces sí, o sea, yo realmente lo que quería era ser bombero en algún tiempo, y luego, años más tarde, quería ser bailarín de hip hop. Luego en la secundaria quería ser rapero. sí, Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Bueno, hoy en el tema del rap, no rapeo, nada, me encanta, o sea, hasta la fecha me sigue encantando, pero yo digo que el hecho de tener un podcast es justamente como mi sueño frustrado de ser rapper, ¿no? Porque pues solamente que todas mis ideas las digo, pero no riman y tampoco tienen un beat de fondo. sí. Y la parte del baile, no fui bailarín de hip hop, me convertí en profesor de salsa, del ritmo latino de salsa, fue lo que estuve dando. También fue como otra manera, otro camino, ¿no? O sea, uno Sí, se pinta una cosa, así como tú me estabas contando al inicio, ¿no? De lo que quieres hacer. Puede ser, dicen que tu visión es una, pero las oportunidades son muchas. Entonces, claro. cuando digo la palabra frustrado, lo digo pues, o sea, con el objetivo que dé risa, pero honestamente a mí me ha encantado, o sea, porque te lo dije, ¿no? El tema del podcast me llena, el tema del baile, o sea, nunca pensé que unos tambores o que unos bongos o unas congas o una trompeta me Ujú. fuera a hacer enchinar la piel y yo pudiera moverme al ritmo de la misma. Sí, Y lo de bombero, lo asocio con la parte de estar liderando proyectos y estar de apagafuegos, que justo ahorita estoy tratando de ser menos apagafuegos y ser más diseñador, en el sentido de o sea, cuando estás liderando y estás apagando fuegos constantemente, tu ego se está inflando porque necesitan a Mike, ¿sabes? O sí. sea, aquí ocupan a Mike, entonces si tienen que venir conmigo a preguntarme, y eso lo estoy leyendo justamente ahorita en Clockwork, de Mike McAllowitz, mi tocayo. Dicen, o sea, la gente llega y te pregunta de que, Mike, ¿qué hacemos? Es que está eso. Ah, sí, oh, y otra vez vienes a preguntarme a mí. A ver, déjame te explico, ¿no? Entonces o sea, tu ego se empieza a inflar porque eres tan necesario, pero al Sí, mismo tiempo eres un gran cuello de botella que no permite que, pues ahora sí que la gente solucione las cosas como ellas deben de hacerlo, porque en algún momento tú también estuviste ahí, o sea, yo también estuve en esa parte de alguien confió en mí y me dijo, pues arréglalo, ¿no? O sea, lo que sea que vaya a hacer, pero arréglalo tú.
Entonces Sí. ahí, eso es la asociación que hago con el tema de bomberos, de apagar fuegos y del cómo poco a poco me estoy saliendo de ahí. Muy bien, bueno, vamos un poco rápido, pero vamos deconstruyendo todo eso que me estás diciendo. Y me gustaría preguntarte, lo de bombero y pues que es como, entre comillas, tu sueño frustrado. O sea, ¿crees que si tus padres te hubieran dicho que sí a todo y a lo de ser bombero hubiera cambiado mucho? Pues seguramente hubiera cambiado mucho tu vida, pero probablemente estarías donde estás hoy. Fíjate que esto, tú también entrevistaste a Alex Villegas, que también estuvo por acá, y Sí, después yo también tuve la oportunidad de platicar con él en mi podcast, y él me decía, él tiene una ilustración en donde se dibuja él de niño y se dibuja de grande, ¿no? Y están en un columpio. Y el niño le pregunta al de grande, ¿y en serio seguimos dibujando? Y el grande le responde, sí, y hasta nos pagan por eso. O sea, esa es la respuesta que él mismo se da en esa ilustración, ¿no? Y él me compartía, me decía, ¿sabes qué? Que ahora no he querido como ser tan, o sea, no he querido mostrar mi postura al día de hoy, pero no sé si realmente todos deberíamos seguir lo que queremos de niños. ujú, ¿Por qué? Porque tenemos un sesgo, ¿no? O sea, un sesgo claro. gigantesco en cuanto a, o sea, ¿de dónde habré sacado yo la idea de haber querido ser un bombero, ¿no? O sea, Sí. qué tanto mundo conocería yo como para querer ser bombero, ¿no? O sea, yo todavía tengo en mi lista de cosas por hacer que en algún momento tenga la oportunidad de recibir el entrenamiento y la formación para poder ejercer como tal. Y si no llego a ese punto, por lo menos, como mínimo, escribir un artículo y entender por qué no reciben apoyo del gobierno. O sea, Sí. algo tan sencillo como eso es lo mínimo que quiero hacer en ese sentido, pero lo traigo anotado. Ahora, ¿por qué te platico todo esto? Porque, pues, evidentemente, o sea, la vida hubiera sido muy distinta si hubiera tomado una decisión diferente a la que tomé. Mis padres me han apoyado desde niño y esa conversación, pues no sé qué edad tendría, quizás yo tendría unos 9 años, 10 años, no estoy muy seguro, pero recuerdo lo de las tortillas, ¿no? O sea, eso sí lo tengo súper grabado, entonces eso es un hecho que pasó la plática. Eh, y por qué te digo esto? Porque cuando yo decidí estudiar en la carrera deportiva, pues tampoco tiene una gran fama, ¿no? De cómo, o sea, de la misma fama que tienen a lo mejor las ingenierías o la medicina o Sí. los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, la respuesta, como te lo decías anteriormente, era muy similar, pero al final de cuentas me decidieron apoyarme. Entonces, creo que cualquiera de las dos que hubiera tomado, si me hubiera ido por el tema de lo bombero o incluso ahora que estoy en el ámbito deportivo, lo que sí es un hecho es que para mí, en mi caso, o sea, en mi privilegio de recibir el apoyo familiar y tener una red de apoyo de personas que te cuidan y que te guían y que, o sea, probablemente hubiera sido un gran bombero, ¿sabes? O sea, y igual o sea, igual estaría viviendo la vida porque pues ese era mi sueño, ¿no? Sí. Eh, o sea, creo que ahí resalto y soy consciente del hecho de que no sé si hubiera sido el mejor bombero del país, nada por el estilo, no voy a poner aquí a Sí. exagerar, pero sí estoy consciente de el apoyo de mis padres, que siempre han estado en mi familia, o sea, ese núcleo, pues para mí ha sido y que sé que no todos lo tienen, ni todos lo viven, pero de alguna manera u otra, a veces sí tenemos esas, digo yo, como probablemente te ha pasado a ti, le ha pasado a muchos, yo también estuve bronqueado con ellos, ¿no? O sea, en alguna etapa de mi vida me parecían, sus consejos me parecían los más absurdos de todos, ¿no? Entonces, pues obviamente que en esa parte no hay una muy buena conexión, entonces las conexiones empiezan con otras personas, pero al final de cuentas buscas algunos de esos patrones de los que veías en tu familia y sigues conectando con personas que tienen unos valores similares, una forma de pensar similar y entonces empiezas a hacer esas redes de apoyo que al final de cuentas te vas juntando y vas saliendo. Tú lo decías hace rato, ¿no? El tema de la comunidad. O sea, vas creciendo en conjunto y te van acercando al objetivo cualquiera que te hubieses planteado. Exactamente, y bueno, y también, o sea, ya hablando por la parte de que si, y es así lo veo yo, si tus papás te hubieran dicho, sí, sé bombero, pues tú te hubieras enfocado mucho más en eso y probablemente no hubieras experimentado con todas las cosas que vinieron después de eso, ¿no?
Sí, sí, porque como bien decíamos, toma su camino diferente. Es como el meme de ahorita del viajero, el viajero en el tiempo, ¿no? O Sí, sea, el que estornuda y pum, cambia todo. O sea, yo no sé qué estaría haciendo. O sea, probablemente no estuviéramos teniendo esta entrevista. O quizás sí, ¿no? Quizás sí, estarías hablando quizá. con Mike Mora, el bombero, de a ver cómo es que un bombero hizo un podcast, ¿no? O sea, Sí, no lo sabríamos. A mí me preguntaron hace como estábamos en una plática, en una conversación, un amigo me preguntó, ¿tú te arrepientes de haber estudiado lo que estudiaste? Y mi respuesta fue en caliente, así fue sí, sí me arrepiento de haber estudiado lo que estudié. Y su cara fue de sorpresa. No, ojo, o sea, cuando yo dije esto, o sea, es algo que sí pienso, o sea, puta, o sea, me hubiera, pero no porque lo que estudié sea malo o porque me arrepienta de estar donde estoy, no, nada que ver, o sea, yo tengo un amor por la escuela en la que estudié y no lo digo por quedar bien, o sea, le he tirado tierra en muchas otras ocasiones y debo de reconocerlo, ¿no? Pero por inmaduro, ¿no? O sea, porque no terminas como o sea, quizás tú lo has pensado a lo mejor hasta de tu escuela, ¿no? De que no, mi escuela es la peor, o sea, si alguien no supo resolver el tema de la pandemia fue mi escuela y demás, o sea, esos pensamientos los tienes porque pues tienes el sesgo pues es lo único que estás viviendo, ¿no? Es la única oportunidad que estás ahí. Y puede ser que hayas pensado así, o puede ser que no, ¿verdad? Puede ser que hayas pensado que fue la mejor manera, la mejor experiencia, etcétera, etcétera. Pero yo lo respondí en ese sentido, después de cuando tienes justamente un podcast, ¿no? Y tienes conversaciones y escuchas a más personas y notas la mil y una opciones, o sea, sin exagerar, mil y una opciones que había y que pudiste haber experimentado, pero que tú te ciclaste y te cerraste en una sola porque esa era la que el mercado indicaba o esa era lo que definitivamente tu corazón te decía en ese momento. O sea, sin ni siquiera, o sea, yo venía haciendo deporte toda mi vida. O sea, ¿por qué no me di la oportunidad de hacer otra cosa? Si ya había hecho deporte y era lo que yo le decía a este amigo. O sea, yo quería ser entrenador de básquetbol. Yo venía ya, ahora sí que ejerciendo como entrenador desde años atrás. Yo no necesitaba hacer una carrera. O sea, yo lo que necesitaba era formarme, estudiar más el básquet, hacer cursos, etcétera, y especializarme. Pero no ocupaba una carrera deportiva para ser el mejor entrenador de baloncesto. ¿Me explico? O sea, sí. pude haber investigado más cosas, pero en ese momento el miedo, hoy tengo 18 años y tengo que tomar la decisión más importante de mi vida, ya la tengo que concretar, pues te hace tomar la decisión y que insisto, o sea, yo ahorita estoy súper contento trabajando desde mi casa, dando clases de educación física y haciendo, además, trabajando en mi podcast, trabajando en una productora, colaborando con BookBook, o sea, toda esa serie de cosas que yo ahorita estoy disfrutando tanto, no se hubieran dado si yo no hubiera tomado la decisión que tomé hace 8 años o casi 9. Pero pues no es una, son muchas, ¿no? No es una sola decisión, son muchas pequeñas micro decisiones que todas van moldeando tu camino. Pero de todas formas hay que resaltar algo que es muy importante. O sea, a pesar de las malas decisiones, sigues avanzando. Y eso es lo que mucha gente, muchos jóvenes, pues yo les recomendaría que profundizaran mucho, ¿sabes? Porque, o sea, mi camino también ha estado lleno de baches y de malas decisiones antes. Ya, tú, como te lo comentaba, pudiste verlo. Me robaron 2 veces y no aprendí de mis errores. Entonces, seguir avanzando y seguir con las cosas nuevas o las que ya estamos haciendo, pues es muy importante. Y también en la parte de experimentar, ir más allá de lo que nos pinta, también es clave. Y ahorita lo podemos hacer de manera mucho más sencilla gracias a Internet. ¿Cómo hago yo para ir más allá de lo que me pintan? Haciendo un podcast, creando contenido. O sea, si no hubiera sido, a ver, mis amigos son de mi entorno cercano, pero en algún momento yo iba a crear contenido seguramente, pero normalmente ese entorno, esos entornos cercanos no nos lastran a hacer cosas que, o sea, de pronto cosas más de las que ellos ven, ¿sabes? Por ejemplo, nuestros papás, la universidad, ¿ven una empresa? No. Y si tú les preguntas, oigan, yo quiero hacer una empresa, pues probablemente te digan que por ahí no es el camino, que es un camino muy malo, que es difícil, pues probablemente sí, no lo sé, pero es eso, ¿no crees? Bueno, o sea, ahí cuando empecé a tocar el tema de las malas decisiones, empecé como
como que me bloqueé un poquito ahí porque me di cuenta que yo justamente abrí la puerta a llevar la conversación hacia allá, ¿no? Sí, En el sentido de que cuando hablo de arrepentirse, o sea, al final de cuentas esa fue la pregunta, ¿no? O sea, ¿te arrepientes de haber tomado esa decisión? Pues sí, sí me arrepiento. Pero en sí el arrepentimiento, ¿de qué me sirve a mí ejecutarlo en mi vida? Eh, a ver, hay cosas que evidentemente hacen daño a otras personas y hay cosas que no están bien y cosas que a final de cuentas también, conforme, o sea, y llevándolo a un extremo en el cual no quiero meterme y no quiero tampoco que eso se descontextualice, ¿no? Pero llevándolo a un contexto un poco más aquí, estamos conversando tú y yo digo algo con lo que a ti quizás te ofendo, ¿no? Y sí. quizás lo haga por ignorante, ¿no? Porque no sepa que eso te puede afectar a ti. Entonces ahí es como, eso fue una mala decisión, Mike. O sea, tomaste la mala decisión de decirle a Pablo, a Juanpa esto. Y es como de, bueno, o sea, fue una decisión que tomé, pero en realidad no la hice o sea, no me gustaría definirla en mala, porque eso es como, es tan amplio, ¿sabes? O sea, Sí. definir el bien, qué es bueno y qué es malo, ahí me parece algo súper complicado. Entonces ahí es, regresando a por qué te comento todo esto, por la parte del arrepentirse. O sea, tú tomaste decisiones en las que quizás con el tema de las cuentas y te las robaron y todo, y me arrepiento de no haber hecho esto, pero bueno, pues aprendiste, ¿no? O sea, justo estamos tan limitados y tan obsesionados por no fallar, ¿no? Yo ahorita estoy planeando un evento que se concreta la próxima semana y estoy tan obsesionado con que salga todo perfecto que tengo que darme una cachetada y luego otra y recordarme de que, vato, va a salir como va a salir, o sea, no puedes controlar las cosas, o sea, si alguien no tiene una percepción, si tiene una percepción negativa de lo que suceda, etcétera, o sea, tú estás haciendo lo mejor que puedes. Y ayer me preguntaba, justamente, tuve cita con mi psicóloga y me preguntaba, ¿cuáles son tus expectativas de ese evento? Y yo, oh, no me preguntes eso, maldita sea. Porque entonces ahí es como, oye, tengo que aclarar y bajar bien mis expectativas de todo lo que va a suceder. O sea, no solamente de esta entrevista, de ese evento, de lo que va a pasar el día de mi cumpleaños. O sea, a ver, ¿qué estoy esperando? Y de lo que suceda, ¿qué está bajo mi control y qué no? Y acotar a eso, porque si no, o sea, vives una vida, me lo decía Rodrigo Ladaga en la entrevista que tuve con él, decía, vives sufriendo, o sea, sufres y a veces no es necesario estar sufriendo ahí porque estás de que no, es que no salen las cosas como yo las deseo y me arrepiento tanto de que haya pasado esto con esta persona y es como de ya está, o sea, ya pasó, no Sí. puedo hacer nada más, ¿no? O sea, si el día de mañana yo quiero poner un negocio y mis papás me dicen que no, sí, no, es que mis papás no me apoyan y maldita sea, o sea, que me tocó vivir. Hay un libro que revisamos en el Book Movement que habla de las ventajas injustas y ahí justamente se toca de como, bueno, que rara vez nos preguntamos cuáles son las ventajas injustas que tenemos nosotros, ¿no? O sea, a ver, Juan Pablo, si yo te preguntara ahorita cuáles son las ventajas injustas que tú consideras que tienes, así como la primera que se te venga a la mente, ¿no? O sea, no tiene que ser como la principal. En qué pensarías? Sí, uy, de repente en qué momento se convirtió eso en una entrevista hacia mí, pero bueno, no lo sé, yo creo Solo que una, solo una. tener todas las condiciones para hacer lo que me gusta. Exacto. Entonces, ahí, por ejemplo, yo me identifico mucho contigo y yo también volteo y digo, oye, pues lo tengo, ¿no? O sea, tengo esta manera lo voy a aprovechar. Sí, Hace 3 años, cuando me independicé, mis papás estaban pues yo me independicé a los 27 años, o sea, ya estaba grande, ¿no? O sea, a lo que se espera de la sociedad, ya estaba grande, ¿no? Punto. Y entonces ellos estaban tratando de apoyarme y de, oye, no me apoyes. No, yo puedo solo. Y aprendí muchas cosas, pero la pasé re mal, Juan Pablo, la pasé re mal. Entonces hubo un momento en el que yo decidí aceptar el apoyo y la ayuda de, oye, ¿sabes qué? Pues cuando vayamos a tu casa te queremos llevar este mueble porque ya no nos está sirviendo, etcétera, etcétera, y luego de que, o bueno, no nos está sirviendo, sino simplemente de que queremos obsequiarte esto para que tú en la casa no sufras de... Y yo, ¿por qué no estoy aprovechando eso que tengo a mi favor, ¿no? Y en el ejemplo que yo he escuchado de este libro, era creo que fue un chavo en la India, me parece, que él se acercó a los hoteles que no tenían nada de ventas
Y lo que él les dijo, o sea, él llegó con sus habilidades para tomar fotografía y manejar el internet y les dijo, oye, yo te tomo las fotografías, te acomodo aquí todo, lo pongo en un sitio web y de lo que salga de dinero nos vamos a michas. Y el hotel aceptó y ahorita a él le está yendo súper bien, ¿no? Pero ¿qué fue lo que él aprovechó a su favor? Pues justamente que en el lugar en el que vivía, como en la India, a lo mejor en un país en el que quizás no se tenga una expectativa de que algo como esto pueda suceder, o sea, él lo utilizó al revés, ¿no? Entonces, así es como, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo y cómo puedo aprovecharlas a mi favor? ¿Cuáles son las que tú tienes y las puedes aprovechar a mi favor? Yo pasé de estarme quejando porque, chin, es que todavía no puedo renunciar a mi trabajo y quiero dedicarle al 100% al emprendimiento que tengo y demás, y es de que, ya cállate y ponte a hacer, o sea, tienes tiempo, sí, pues entonces utiliza ese tiempo para metérselo a eso que dices que tanto dices que le quieres empezar, o sea, empiézalo ya, o sea, si puedes, empiézalo ya. Entonces, eso fue de mí para mí, no es un consejo que le estoy dando a alguien más, ¿no? Sí. Entonces, ahí fue donde ya me voy a callar y voy a empezar a utilizar lo que tengo, lo que sea que tenga a mi favor para que me lleve a la ejecución de las cosas que deseo, porque si no, pues entonces voy a estar en un constante sufrir y en un constante quejarme, que he vivido mucho tiempo ahí, también debo reconocerlo, pero pues nunca sales, es un barril, no, barril sin fondo, es un pozo en donde no puedes salir nunca, así lo definiría. Exactamente. Y bueno, o sea, y ya entrando a esta parte de tus momentos de universidad, ¿qué ocurría? Y claro, de lo que te fue encaminando a todo esto. Bueno, o sea, de lo que yo estaba haciendo en la universidad a lo que estoy haciendo ahora, laboralmente, a ver, estoy tratando de acordar cómo hilarlo. O sea, cuando yo estaba estudiando, yo toda mi carrera estuve trabajando y estudiando y yo estaba ejerciendo como entrenador de baloncesto a la par que estaba terminando mi carrera, mi licenciatura en ciencias del ejercicio, ¿no? Entonces, faltando un semestre para terminar la carrera, a mí me despiden y me quedé o sea, me faltaba un semestre para terminar la carrera, pero ya me quedé sin trabajo, ¿no? Entonces, yo lo que ahora asocio es que trabajé durante mucho tiempo con estudiantes de preparatoria, porque justamente eran de preparatoria el equipo que tuve. El primer equipo que yo tuve, yo tenía 18 años y algunos de los jugadores que yo estaba dirigiendo habían sido compañeros míos el semestre inmediato anterior, ¿no? Entonces yo empecé a foguearme con ellos como entrenador y recién terminado de mi periodo de jugador. Entonces, cuando termino la carrera, me quedé así como de que, ¿y ahora qué voy a hacer? Si mi plan era ser el entrenador del equipo profesional de mi ciudad y ahora todo se ha visto truncado. Entonces, lo primero que hice fue como aceptar la primera oportunidad que saliera. Salió una oportunidad como entrenador, pero ahora con niños y de un deporte totalmente distinto, que era el triatlón. Entonces, ¿por qué te cuento esto? Porque después de ahí tuve experiencias distintas en el ámbito de la actividad física y el deporte, pero con todas las edades. Trabajé con niños, trabajé con estudiantes de preparatoria, trabajé con adultos mayores, trabajé con personas adultas y todo ese bagaje me fue a mí formando en el sentido de que cuando yo empecé a impartir clases, ya frente a grupo, como el estereotipo de profesor que tenemos, pues yo ya tenía una experiencia de haber convivido con distintas personas, con muchas personas, o sea, no exagero si digo que al día de hoy o sea, no como en la parte digital que, sí, mi landing page, mi video han tenido miles de views, ¿no? Y miles de personas me han visto y demás, o sea, que no demerito eso, pero yo lo que digo es, yo he estado frente a grupos, frente a más de 1,000 personas, no al mismo tiempo, pero sí he estado como en un proceso en todo ese tiempo que llevo dando clases, entrenamientos y todo, o sea, más de 1,000 personas he estado conviviendo con ellos de manera directa o semi-directa, porque al final de cuentas estábamos en el mismo grupo y eran mis alumnos. Y todo eso lo asocio que a la hora de pensar en un mensaje o de pensar en lo que voy a crear, tengo bastante presente lo que quizás podrían pensar. O sea, no soy ellos, evidentemente, ¿va? No puedo pensar por ellos. Sin embargo, lo intento, o sea, lo intento de manera inconsciente, porque han sido tantas esas experiencias que yo digo, esto no le va a gustar, y esto no sé qué.
Y eso también me ha llevado a un problema, Juan Pablo, que luego a veces me bloqueo por querer agradar a todo mundo, ¿no? O sea, esto quiero que agrade para todos y es como que, no, vato, o sea, es imposible. O sea, es imposible agradarle a todo el mundo. O sea, tú vas a aventar esto y por más bueno que sea, va a haber 3, 10, 100 personas que va a decir, ¿qué chingado está haciendo ese vato? O sea, y lo debo de entender porque al final de cuentas yo como consumidor a veces hago lo mismo. A veces yo tengo a 2, 3 personas que los veo en mi celular y, ¿por qué me sale este güey? ¿No? Entonces es como de, necesito tomar eso y aplicarlo en mí mismo a la hora de yo ejecutar. Entonces, regresando a la pregunta, ¿cómo es que formó todo eso en mi carrera a lo que hago hoy? Por las distintas experiencias que he tenido a lo largo del camino con personas. O sea, Sí. al final de cuentas, eso es como lo que me ha ido aterrizando para a la hora de ejecutar, grabar, producir, lo que sea, tenerlos presentes y tratar de pensar más o menos un poquito como lo que quizás podrían estar pensando ellos. Genial, hermano. Y bueno, me gustaría añadir también un punto y pues espero que también te sirvan algo a ti. Y es que, o sea, en lo personal a mí la creación de contenido me ha traído esta parte como, no sé si llamarlo indiferencia, pero con los que son de cierto modo detractores o haters que no les gusta mi contenido, pues al final, y como ya te comentaba, el podcast y todos los videos que yo grabo los hago enfocados en alguien también, incluyéndome a mí, eh, en personas que quieren mejorar o que quieren ver otros caminos. Y yo ese hater o ese comentario malo lo veo como alguien que simplemente no está dentro de ese rubro, ¿sabes? Y pues lo dejo pasar. También para los que se dejen afectar mucho por los comentarios externos y pues estoy seguro de que eso es lo que no es lo que le pasa a Mike, pero a veces dejamos de hacer cosas porque la gente, este man está haciendo esto y no lo dicen y, deja de hacer esto porque está mal y pues en realidad para nosotros está bien. Pues yo creo que hay que ser un poquito indiferentes con eso, ¿no? Pues, o sea, yo te he de ser muy honesto. Yo sí, o sea, yo sí soy de los que en algún momento ha parado o bien si por el hecho de que algo te dicen o me dijeron o porque simplemente no me dijeron nada, ¿no? Digo, tú sabes que en el tema del podcast también es muy común Claro. de llegar a preguntarte de, ¿alguien me está escuchando? O sea, ¿alguien estará escuchando esto? ¿Alguien estará sirviendo? O sea, yo he estado ahí, viejo, o sea, no voy a decir que no Sí, y te lo decía al principio de la entrevista, o sea, yo cumplí antier 2 años con mi programa, pero durante varios meses estuvo parado, ¿no? O sea, estuvo parado, no tuvo constancia y ahorita es como de, me arrepiento de, no me arrepiento, o sea, pues simplemente no tenía ni idea, o sea, cuando empecé ni siquiera tenía idea de lo que estaba haciendo, ¿sabes? O sí, sea, era tal y como tú lo decías, lo mío era fama, fama y dinero, pero no cerrarlo o sea, no me veía conduciendo un gran coche, ¿sabes? Y haciendo 1000 fiestas, no me veía, pero definitivamente veía mejorando mi situación económica que en ese momento yo tenía. Eso era lo que yo veía y dije, sí, a huevo, o sea, pues esto es fácil, esto es así, nomás lo pones así, ya está. Y o sea, cuando empiezas a trabajar, o sea, cuando empiezas a trabajar en un proyecto de ese tipo, llámese podcast o llámese cualquier otra actividad que desees. Por ejemplo, ayer justamente platicaba con un amigo que tiene un negocio de comida, una dark kitchen, o sea, pues un negocio de comida o vender una cerveza o lo que sea. O sea, cuando realmente quieres que eso le vaya bien y te das cuenta de todo el trabajo que eso implica, ahí es cuando te vas para atrás y es cuando la constancia se vuelve un reto, cuando el mejora un 1% todos los días y que suena tan bonito en una frase que vemos en Instagram, o sea, realmente se vuelve jodido porque no tienes, o sea, no tienes un norte, o sea, ni siquiera sabes, o sea, solamente quieres fama y dinero. Y luego a mí me lo preguntó mi mentor, JJ, una vez me dijo, cuando le contesté que quería, ya no le decía fama y dinero, pero quiero tener mucho tiempo libre. Y él me preguntó, ok, muy buenísimo, ¿y qué vas a hacer con tu tiempo libre? Y luego le dije, uff, un chorro de cosas. Me dijo, perfecto, ¿qué te parece si en tu agenda me pones cómo distribuirías tu día si lo tuvieses todo el día libre? O sea, toda la semana libre, suponiendo que ya tuvieras la parte económica resuelta. Y fue bien jodido porque realmente o sea, veías así las páginas en blanco y decías tú de que, a ver, ¿cómo lo lleno esto, no? O sea, va a ser fácil, o sea, voy a hacer todo lo que siempre he querido hacer
y no, o sea, no fue para nada fácil. Al final, ¿sabes qué terminé poniendo? Trabajo. O sea, terminé poniendo trabajo porque el trabajo dignifica y en sí el hecho de trabajar y el hecho de estar ejecutando, o sea, es lo que... Hay un estudio, y es la segunda vez que lo menciono, me impresionó mucho, pero desafortunadamente no tengo el dato, entonces igual pueden aquí decir, no, eso es mentira. Pero yo sí lo escuché y bueno, pues si quieren confiar en mí. Hay un estudio en donde justamente evaluaban a dos grupos de personas, una que estaba trabajando y otra que se la pasaba, los ponían en una buena parte de su tiempo a hacer actividades de ocio. Y al final evaluaron el grado de felicidad de ambos grupos y descubrieron que el grupo que había estado trabajando había tenido un mayor, ahora sí que un mayor índice de felicidad que el otro, porque pues si te imaginas todo el tiempo de ocioso, o sea, no sé si te ha tocado alguna vez, has tenido el privilegio de tener unas vacaciones largas en donde llega un momento en donde digas, chingado, ya extraño la escuela, ¿no? O sea, extraño estar haciendo algo o extraño estar haciendo lo que hacía antes en el estudio o lo que sea, pero el hecho de ejecutar algo te da propósito, te da algo de sentido a esta vida sin sentido, ¿no? Entonces ahí es cuando realmente dices, ándale, prefiero esto a solamente estar sin hacer, o sea, solamente estar en el ocio y en la diversión tiene un punto en el que se llena tu tanquecito y ya no le cabe nada más. Sí, claro. Y yo estoy casi seguro de que este es el sueño de muchos de, no, es que me voy a dedicar a no hacer nada o a hacer actividades de ocio, como bien lo decías. Pero hay que encontrar como cierto equilibrio. También dentro de, y yo esto ha sido un problema muy grande que yo he tenido, y es que yo soy muy obsesivo con el trabajo y con cada cosa que me va gustando en las diferentes temporadas. Entonces, ahorita el podcast, unas semanas donde todos los días estaba metiéndole al podcast. Y eso al final, o sea, solo me quedó el cansancio y no la felicidad de, uy, tengo 10 episodios listos para el podcast. No fue como yo me lo esperaba. ¿Y por qué? Y ten cuidado, Juanpa, porque, por ejemplo, yo ahorita te escucho y me escucho, honestamente, pues, y yo no sé si te lo he dicho en algún momento, pero yo en muchas cosas, o sea, yo a tu edad no estaba haciendo lo que estabas haciendo tú, pero pues no me es tan difícil reflejarme en ti Sí, hace 3 4 años. Cuando dices, yo tengo un problema, soy obsesivo con el trabajo, y hay una sonrisita al final así, así como en donde finalmente sabes que también es como te enorgullece, o sea, porque es de que pues soy bien trabajador, ¿sabes? O sea, y al final de cuentas eso, ojo, no voy a ponerlo en malo ni en bueno, sí, pero sí pero debo de recalcar que en mi experiencia eso es ego, claro. ¿sabes? O sea, es la parte en donde sí, es que soy obsesivo al trabajo, tengo un problema, pero, o sea, como de, es un heavy problem. Después, al menos en mi experiencia, y ojo, no sé quién está escuchando, o sea, no sé qué edad tendrás tú que estás escuchando esto ahorita. Yo no me voy a poner ahorita aquí a darte consejos ni nada por el estilo, ¿no? Porque, o sea, si tú tienes 16 años y quieres fama y dinero, dale. O sea, es como, yo también quería lo mismo a esa edad, ¿no? O sea, no tenía ni idea de lo que quería y es muy difícil saber lo que quieres a una edad tan temprana. Ya después vienes y nos cuentas y probablemente vayas a caer en lo mismo que ha caído la gran mayoría de la gente cuando después de que va y lo persigue, ¿no? Pero, o sea, regresando contigo, es eso, uno dice, o sea, es un problema que está como muy escondido, ¿sabes? O sea, como es un problema que incluso uno diría, no es necesario resolverlo porque al final de cuentas me sigue llevando a mi objetivo y es de, pero ¿a qué costo, sabes? O sea, ¿qué sucede si el día de mañana me muero trabajando, ¿no? Ah, me muero feliz, pues acabas de decir que el estudio dijeron que sí, pero ¿a qué horas descanso? ¿A qué horas disfruto de la vida? ¿A qué horas disfruto del trabajo que acabo de hacer, ¿no? Si solamente estoy trabajando porque tengo que ser mejor, tengo que ser mejor, tengo que ser mejor. O sea, ¿cuándo es suficiente? ¿No? O sea, nunca es suficiente. Entonces terminas en una rueda, en un ciclo, llámalo como quieras, que si la carrera de la rata o que un ciclo infinito, como quieras, pero a mí, ahora lo que yo cuando veo con alguien, justamente con mi amigo ayer que estaba platicando, yo lo vi tan cansado que yo dije, pucha, solamente deseo que el día que logre lo que está buscando, se dé cuenta. Porque eso es lo que me da miedo, que cuando lo logres no te des cuenta y ya estás pensando en alcanzar más y entonces nunca disfrutaste, ¿sabes? Exactamente. Y esto me llevaba a lo siguiente, porque al cuento le faltaba un pedazo.
Y es esta parte, o sea, después de esa semana, esas semanas de estar haciendo, dándole duro al podcast y el podcast y el podcast y a mis objetivos, y así, eso, pues como te decía, me quedó el cansancio y no más ganas de hacer podcast. Seguí haciendo el podcast, sí, pero esta vez, oye, no puedo dedicarle todo mi tiempo al programa. ¿Y dónde queda la familia? ¿Dónde queda la gente que está allá afuera esperando? ¿Y dónde quedan las actividades de ocio? ¿Dónde queda, de cierto modo, entre comillas, o así lo veo yo, ese niño interior? Que, por ejemplo, pues para los que están escuchando solamente me van a disculpar, pero estoy señalando en este momento unos Legos que tenía desarmados desde hace mucho tiempo. Y yo dije, pues bueno, vamos a armarlos de nuevo. Y fue una actividad de ocio y muy relajante que, si bien es cierto, no me acerca más a mis objetivos, sí hace el proceso más placentero y más calmado. Entonces, cuando armé estos Legos, y además quedé muy feliz porque yo dije, voy a seguir haciendo esto, ¿sí? Porque tengo también otros por allí. Y me, Y seguramente generaste ideas nuevas mientras lo hacías. O sea, se te ex- ocurrieron cosas para el podcast y demás, porque así funciona el cerebro. Exactamente. O sea, todo esto y lo que te comentaba de cambiar, de que eres el primer invitado o sea, con el que grabo y no hay una pared blanca detrás, eso se me ocurrió a mí mientras construía y también pensando en muchas otras cosas. O sea, el Es tiempo que para divagar y Es que estar. estabas dejando el espacio para patrocinadores que pronto van a llegar. De hecho, ahorita veo que te patrocina a la marca de televisiones LG ahora. Entonces ahí, Sí, sí. felicidades por, felicidades por eso. Es broma. Es broma, es broma, es broma. No, 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 no te preocupes. Pero sí, o sea, todas estas cosas y esta nueva ola de contenidos que estoy haciendo fue gracias a eso. Y también, mira, yo me empecé a preocupar por todo esto del trabajo y todo cuando me empecé a sentir cansado, los ojos, o sea, empezaba a ver borroso. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué está pasando? Sí, y yo trataba de darme excusas de no, 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 es que es otra cosa. Sí, todo es que es culpa del colegio. Y me decidí por leer el libro de minimalismo digital. Pues yo no le voy a esa onda de, uy, no, sí, es que menos cosas. Pero esto sí me ayudó bastante, el minimalismo digital de Carl Newport. Eh, Él plantea que no solamente, o sea, que ya hemos renunciado a esos espacios de soledad y de estar solos con nuestro cerebro y no escuchando música ni nada de eso, porque, a ver, podríamos ver un espacio de soledad como salir a correr, pero salimos a correr con música. Estamos como siendo, interferencia para nuestros pensamientos, porque cuando escuchamos música, pues no es que pensemos en muchas cosas, ¿sabes? O yo no lo hago, ¿sí? Y es por eso que en muchos casos, y a mí me pasa, las mejores ideas se me ocurren mientras me estoy bañando, porque pues ya es un proceso que tengo muy profundizado y puedo ir pensando en otras cosas, ¿sí? Y también muchas de las ideas que se me han ocurrido últimamente han sido bañándome. Entonces, cuando le damos espacio a la soledad, y él también lo dice, le tenemos miedo. Y yo, o sea, yo crecí en un mundo de ruido, ¿cuál fue la palabra que te dije? De intermitencia, de interferencia. Sí, yo nací en un mundo con interferencia, porque a los 10 años ya hacía videos en YouTube, ya tenía acceso a una computadora. Entonces, eh, trabajar con eso ha sido grandioso. Y también, o sea, empecé a releer el libro de Roba como un artista, y él lo dice, o sea, él tiene una parte de la oficina de tecnología y otra analógica. Y eso también lo he tratado, pues no de replicar, pero sino de hacer a mi modo. Y me ha funcionado, o sea, de una manera grandiosa. Sí, o sea, creo que el hecho o sea, la forma en que hemos infravalorado el aburrimiento, ¿no? Ya lo han dicho otras personas, digo, no es algo que haya sido decir realmente mío la idea, pero, o sea, no, le sacamos la vuelta a estar aburridos y la verdad es que es bien difícil porque tenemos mil opciones, ¿no? O sea, a mí me pasa, yo me levanto y le digo a Google que me ponga música, ¿no? Y ya a veces, o sea, a veces bañándome, ya no es tanto como que no piense en algunas cosas, pero sí estoy pensando en la letra de la canción o la música me lleva a otras cosas, entonces no tengo un pensamiento realmente autónomo, ¿no? O sea, en donde realmente me vea influenciado solamente por
si hay sol afuera, ¿no? O sea, el hecho o de silencio total, ¿no? O Sí, de silencio total, entre comillas, porque al final de cuentas, pues en la cuadra hay ruido, ¿no? Y luego ya bajar, a veces digo, no voy a ver el celular mientras como. Y no es mi mamá la que me está diciendo, no me estás viendo el celular, sino soy yo mismo, yo a mí mismo diciéndome de que, a ver, vas a almorzar, vas a hacerlo solo y vas a hacerlo sin celular y sin ver una serie y sin nada. O sea, este momento es para comer y disfrutar la comida. exacto. Y se me dificulta, viejo. O sea, realmente se me dificulta. ¿Por qué? Porque, o sea, hay que ser conscientes de que hay una guerra literal, o sea, no quiero ponerle otra palabra más pequeña, o sea, es una guerra por nuestra atención constantemente por parte de distintas plataformas, la mayoría de ellas de índole gratuito, que tú tienes mil opciones, o sea, tú agarras el celular y puedes ponerte un podcast, puedes ponerte un canal de YouTube, puedes ponerte un video en Watch de Facebook, o puedes ponerte a ver stories en Instagram, puedes ponerte a ver TikTok. O sea, realmente tu celular lo tienes todo, y si no, pues tienes la bocina inteligente, o tienes la televisión, o tienes la computadora, o sea, realmente tu atención está, o sea, no hay. Luego después nos preguntamos de que, ¿por qué mi vida no tiene sentido? Porque ni siquiera tuviste tiempo. O sea, y ojo, no es un juicio hacia ti, porque yo lo hacía, ¿no? Que no, Mike, es que no te has puesto a reflexionar nunca y demás. Es que ni siquiera te había tenido tiempo para ello. O sea, no me había Sí, dado, no me había dado cuenta. O sea, era ignorancia lo mío. En el momento en el que, por eso te decía hace rato, ¿no? Ahora tengo miedo a no ser consciente. O sea, de que en ese momento en el que estoy nervioso o ansioso ay, me alegra a veces darme cuenta. Yo cuando sí. estoy ansioso empiezo a mover mucho la pierna, ¿no? Entonces cuando ya la veo y luego digo, ay, güey, ¿por qué? ¿Qué me tiene así? Y luego de que no sé, pero la voy a seguir moviendo porque eso me relaja, ¿no? Y luego ya como que en ese momento ya logro como aterrizar y de que, es por estas ondas y ya medio que, digo, si estás escuchando esto y padeces ansiedad, o sea, ve con un psicólogo, ¿no? A mí me ha ayudado justamente ir con mi psicóloga, pero en la ayuda es justamente caer en el punto de ser consciente de lo que decimos, de lo que hacemos y de lo que pensamos. Exacto. Y bueno, o sea, para los que están escuchando esto, si creen que necesitan un momento a solas y están escuchando este podcast, sálganse ya. O sea, Sí, póngale stop. sí, no, apaguen el celular, quítense los audífonos. Bueno, no apaguen el celular porque a lo mejor y les entró ya una llamada importante, pero, o sea, y algo que me ha ayudado mucho a mí es poner todas las condiciones para que eso se cumpla. Sí, no quiero revisar el celular porque quiero ver a la cara de quien está comiendo al frente mío, mi familia. Sí, pues bueno, lo voy a dejar por allá lejos o lo voy a apagar o lo que sea. No lo Y luego voy no a... no te pasa que lo apagas y luego los ves con el celular y para eso lo apagué y luego agarras tu celular, ¿no? O sea, y lo terminas prendiendo. Eso a mí me llegó a pasar. Ya ahorita ya no me pasa tanto porque es como de que no importa, o sea, me voy a Claro, retar a aún así hacerlo, ¿no? sí. Pero bueno, sucede, ¿no? ¿No? Y además, o sea, así ellos están viendo el celular, de cierto modo también estamos solos, porque ellos están ahí y nosotros estamos de nuevo con estamos reconectando con nuestros pensamientos. Y eso es muy importante, o sea, y además recordamos muchas cosas que olvidamos del pasado, o sea, y también cuando revisamos una agenda, es como revisar una agenda, sí, así lo veo yo. Y lo de los Legos, yo antes lo veía, no, es un juego de niños, pero no es tanto un juego de niños. O sea, yo no juego con lo que tengo atrás, pero sí es una actividad que me dice, estás en un momento donde puedes hablar contigo mismo, puedes anotar ideas, puedes hacer lo que sea, sin presión, sin nada. Y también los peores momentos, por ejemplo, cuando tengo un examen en la preparatoria, pues uno se pone muy nervioso y ansioso y no, y es que tengo que repasar y no duermo nada. Pues a este tipo de actividades como armar Legos me ayuda muchísimo y bueno, seguramente también puede ayudar a muchos. Y ha sido también te quiero comentar otra cosa, ha sido muy satisfactorio que muchos chicos me han comentado y chicas también me han comentado que este contenido los ayuda y que pasan por cosas similares a estas, o sea, de la ansiedad y así no tengan proyectos. El colegio ya es un proyecto de por sí y vivir, vivir también es un proyecto, entonces... Dicen. No nos ha dado mucho caso. Entonces, pues eso es crucial y pues no sé si quieres añadir algo a este punto, hermano. No, creo que lo has cerrado bastante bien. Y bueno,
a mí me gustaría también entrar, ya para ir finalizando un poco el episodio, en la parte de tus proyectos digitales. O sea, la primera experiencia que tuviste fue con un podcast. Sí, directamente fue con un... A ver, no, miento. Lo primero que hice fue un canal de YouTube también, pero lo hice como más... ya estoy tratando de acordarme, no recuerdo bien qué fue primero. Es que pues Sí. ya sabes, haces tu cuenta de Gmail y pues te das cuenta de que podría ser un canal de YouTube, ¿no? La verdad es que no soy tan consumidor de YouTube, también debo de reconocerlo. Y un amigo se burlaba de mí porque luego yo decía, mira lo que encontré en este curso en línea, ya lo aprendí en YouTube, ¿no? Ya, chingado. Pero bueno, sí creo que fue, digamos que fue el podcast, ¿no? O Sí. sea, fue la primera experiencia para contestar la pregunta. Oye, pero espera, o sea, pero cuando te hacía la pregunta era creando y no consumiendo. Ah, ok. Sí, sí, Entonces, creando sería primero. Sí, lo que estaba platicando hablaba de crear. O sea, también hice un canal de YouTube, pero lo hice, no recuerdo si lo hice antes o después del podcast. Creo que fue después porque el podcast me ayudó a entender varias cosas de lo mal que nos comunicábamos de forma digital. sí, Y me acababan de dar un grupo de educación a distancia antes de que se pusiera de moda por la pandemia. Yo estaba dando clases de educación a distancia y entonces había mucha fricción entre los estudiantes y los docentes porque la comunicación era por correo electrónico. Y yo en ese momento no utilizaba tanto el correo electrónico. Y los estudiantes menos, ¿no? Entonces, cada vez que había no todos, ¿verdad? No quiero generalizar, pero al sí. menos en los que yo estaba en ese momento no. Entonces, cada vez que había un intercambio ahí de que una tarea mal revisada o que un trabajo que ya lo edité y lo modifiqué, ahí fue cuando dije, voy a hacerles un video, lo voy a subir al canal de YouTube, se los voy a mandar. Y eso me solucionó la vida. Entonces ese fue como mi segundo proyecto, entre comillas, digital. Genial, no, ya me imaginaba a ti. Hola, amiguitos de YouTube, no sé qué. No, fue así, fue en un mood más serio y fue algo así como que, ¿qué tal? Buenas tardes, soy el Sí, docente Miguel Mora y ahí les echaba un rollo ahí, les explicaba la tarea y demás y se los mandaba y quedaron contentos, honestamente. sí, bueno, me ilusioné por un momento porque mis comienzos sí fueron así. Hola, amiguitos. Y con una voz de niña. Hola, amiguitos. Porque estaba mucho más pequeño. Pero bueno, ¿por qué descubres el podcast? Lo descubrí por Llegas Pacheco. O sea, yo seguía las ilustraciones de Alex Villegas y un día lo entrevistaron. O sea, y el podcast tiene desde el 2004. Yo lo conocí en el 2018, tristemente. O sea, me hubiera gustado honestamente conocerlo desde muchísimo, muchísimo más tiempo atrás. Entonces, entrevistan a Alex Villegas en el podcast de Dementes. Escucho y fue de que, ¿qué es esto? Yo ya en ese entonces ya estaba dándome el lujo de escuchar en streaming, ¿no? O sea, así como que lo ponía así, sí, que se gasten los datos, su madre, vámonos. Entonces me puse el episodio y fue la primera vez que escuché la voz de Alex en aquel momento. Y luego fue de que, ¿y quién hace estas cosas de entrevistas? ¿No? Entonces me chuté el que siguió y el que siguió y me enrolé. Y luego, o sea, se acomodaron las cosas porque justamente Diego Barrazas, el host del podcast de Dementes, sacó su propio curso. Y yo así como de, sería buena idea hacer un podcast es que está chido, porque se cruzó con el hecho de que yo tenía una academia de baile, pero en ese momento estaba como en planes de dejarla, ¿no? O sea, como de sacar mi propio emprendimiento único, porque en aquel momento yo había hecho una asociación y estaba de que es que no puedo hacer todo lo que estoy pensando, todas estas ideas geniales, me las voy a aplicar en mi propio proyecto. Eso fue lo que pensé en aquel momento, honestamente, ¿no? Después descubrí lo difícil que es emprender por ti solo. Pero en ese momento era como de sí, claro, y decidí que fuese un programa porque pensé, esto va a estar bien fácil, ¿no? Y bueno, pues Sí. ya, Dijiste, ya no, sabes, solo ya sabes la audio, o historia. sea. Claro, sí, pues solamente o sea, ¿cuánto cuesta el curso? Tanto. Ah, pues perfecto, ya debe de incluir micrófonos. Claro, claro, viejo, sí, claro, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Tengo que comprar micrófonos? ¿Tengo que pregrabar episodios? O sea, ¿what? Todo era una sorpresa tras otra y al final, bueno, pues ya sabes la historia. Sí. Y bueno.
después de esas, ¿qué fue pasando? O sea, esas primeras experiencias después de haber iniciado tu podcast, tú dijiste, "Bueno, ¿cómo así que hay que editar el programa?" Sí, a ver, creo que, fíjate que la edición del programa, por alguna extraña razón, digo, yo no estudié eso y tampoco estoy diciendo que sea fácil, Sí, pero no se me dificultó honestamente cuando vi los tutoriales y vi los videos, hasta cierto punto, porque el curso tenía un área de oportunidad que no sé si al día de hoy ya la resolvieron, pero el curso estaba más bien diseñado para personas que utilizaban Mac y usaban GarageBand para editar, ¿no? Entonces, la parte de Audition, perdón, de Audition, no, de Audacity, estaba como muy, sí, en Audacity es así. Y entonces eso me llevó a tener problemas y perdí 3 entrevistas, viejo. O sea, no puedo culparlos a los del curso, pero perdí 3 entrevistas porque de entrada el curso no explicaba cómo grabar entrevistas con 2 personas. O sea, sí. solamente te explicaba para una persona. Y pues sí, fue muy difícil porque lo primero que hice y lo primero que hacemos todos cuando sacamos una idea de negocio es family, friends and foods, ¿no? Entonces me fui directamente no con mi familia, pero sí me fui directamente con mis amigos, los más cercanos, y les dije, oye, te quiero entrevistar. Este podcast es de orientación vocacional y está para mis alumnos de preparatoria. En aquel momento ese era el enfoque, ¿no? Entonces, pues me decían, va, sí, claro, pues hablemos de mi carrera, ¿no? O sea, y algunos me decían de que qué aburrido hablar de mi carrera, pero si quieres hablar de eso, hablemos, ¿no? Y así fue como iniciaron las primeras entrevistas. Yo al día de hoy les sigo, o sea, sumamente agradecido. No tienes idea, Juanpa, cuán agradecido estoy con esas personas, porque al final, ¿sabes? O sea, si tú el día de mañana dices, tengo ganas de jugar fútbol aquí en el parque, ¿no? Y es una idea que se te ocurre a ti. Entonces empiezas a hablarle a la gente y terminas organizando unas retas de 5 contra 5, ¿no? O sea, hay 9 Sí. personas que te compraron la idea y te acompañaron al parque a jugar fútbol. Entonces, acá es como son 50 personas, en aquel momento eran 10, ¿no? Que decidieron compartir su historia y meterla en una idea que yo a mí sí me había ocurrido, ¿no? O sea, que estaba ahí como de, estaría chido que grabáramos esta plática, ¿no? Y de que, pues, si tú lo dices, ¿no? Pues Sí. grabemos, ¿no? O sea, así fue como realmente comenzó, demasiado accidentado. O sea, te lo decía antes, hay cicatrices, hay entrevistas que se escuchan mal, pero decidí dejarlas. Uno, porque no sé cómo, o sea, no pude mejorarles el audio, o sea, no Sí. había manera porque estuvo mal grabado. Y número dos, como un recordatorio de la evolución que he ido teniendo. O sea, pues para mí es valiosísimo. O sea, el recordar cómo hacía las entrevistas antes y cómo las tengo ahora, el recordar cómo me preparaba para mis entrevistas o lo poco que me preparaba para ellas antes y la forma en que me preparo ahora, todo eso es Sí. una comparación constante de mí o sea, de mí conmigo mismo. Sí, no me Y, voy a pelear. y ya para ir cerrando un poco, también me genera mucha curiosidad y mucha intriga. ¿En qué momento llegó Podcast Generation y Andrés y Raciel a tu vida? Bueno, ahí la historia, quizás, si están escuchando esto, ahí que me ayuden a formularla. Mira, fue el Festival del Mexicano del Podcast. Ahí yo conocí a un buen número de podcasters. Y lo que sucedía es que, o sea, yo me hice medio famosillo, entre comillas, por el grupo de WhatsApp del grupo de la comunidad de los que estábamos haciendo el curso, ¿no? O sea, el curso incluía un grupo, un acceso a una comunidad, y entonces todos íbamos compartiendo. Entonces, como yo había tenido muchos errores y la estaba cagando un montón, yo decidí hacer unos tutoriales para que a más gente no les pasara, y todo lo que iba aprendiendo lo compartí en el grupo. Entonces, como que, para resumirlo, en el evento había personas que yo no conocía y me conocían a mí. Entonces, así que, ese es Mike, no, tú eres porque había compartido, no sé, Tú eres el artículos o Mesías. tutoriales. Tú eres mi salvador. No es cierto, no fue, nunca me dijeron eso, pero sí fue como de que me conocían. Uno de ellos, Andrés, y de hecho Andrés me dijo que cuando me vio, pinche vato, te me haces bien mamón. Bueno, todavía lo debe de pensar, pero ya somos amigos, Sí. ¿no? Y al final del evento nos reunimos porque nos íbamos a ir a Barrio Antiguo, que es aquí en Monterrey, para un lugar para ir pues a convivir por la noche, ¿no? Tomar cheve o bailar, lo que sea. Y estábamos armando el plan, pero a la mera hora todos se desanimaron y nada más nos lanzamos Andrés y yo. Y estando ahí empezamos a platicar y dijimos, oye, güey, es que está chido el ambiente y todo, pero sería más chido, no, ya sabes, la típica, ¿no? Sí está bueno y todo, pero
estaría más chido que estuviera abierto y que fuera para más personas y demás, porque eso evidentemente era limitado solamente para los que tomaban el curso. Y dijimos, sí, pues estaría bueno, y ahí quedó en idea. No pasó a mayores, pero sí fue algo que Andrés y yo, pues que platicamos, ¿no? Sí. Tiempo después, ¿a ti me ibas a contar algo? No, no, te iba a preguntar por Raz también. Sí, bueno, Raz fue el evento, pero yo no lo conocía. O sea, más Sí. bien estaba en el grupo y ahí más o menos, no sé cómo fue que hicimos el contacto, creo que por Instagram. Entonces, algo nos rebotamos una idea y yo me enteré que él hacía diseños web y le escribí y le dije, oye, quiero hacerte una propuesta, ¿qué te parece? ¿No? Entonces, pues veámonos. Entonces nos vimos en un cowork. Eh, y luego ya ahí en el cowork, recuerdo que le platiqué toda la idea, le dije como, mira, existe esto es lo que está pasando en otras partes y demás, le mostré a otros directorios y no se me olvida, porque siempre me hizo la pregunta esa que me hizo, me dijo, a ver, Mike, ¿tú estás buscando un diseñador web o un socio? Y luego ya me quedé pensando y dije, pues la neta no puedo pagar un señor web. No, pues ocupo un socio, güey. Y ya de que no, bueno, pues porque ya él me dijo, he tenido malas experiencias con socios. Y le dije, ah, qué buena onda, yo también, güey. O sea, entonces ya twins, ¿no? Entonces ya ahí como que empatamos y le dije, nada más que se hace una cosa, hay un compa con el que platiqué toda esta vaina y pues también, ¿no? En el Inter hubo otras personas que también, o sea, la idea como que no se concretaba, solamente quedó el nombre en aquel entonces. Ujú. Saludos a Gabriel y a Pablo que están escuchando esto, que también formaron parte de la comunidad. Bueno, Pablo sigue, Gabriel no. Pero, o sea, como que queríamos arrancar y como que no arrancaba. Realmente Raciel fue el que nos ayudó como a dar una estructura y, venga, por fin ya lo tenemos, metámosle, ¿no? Sí. Y lo que sucedió después fue que, o sea, y lo seguimos diciendo el día de hoy, es el ejemplo más claro que yo he tenido, casi creo que en mi vida, de lo importante que es el hecho de juntarte con personas que te complementen, ¿no? O sea, realmente cada uno de nosotros tiene, o sea, habilidades, tenemos cosas similares, pero tenemos habilidades muy distintas o sea, que terminamos conjuntando y que, bueno, resultó en lo que hoy es Podcast Generation Claro. y que pronto van a estar viendo nuevas cosas de eso mismo. Pero así es, básicamente es la historia. Y bueno, para los que tengan la duda y quieran conocer, aquí hago un poquito de spam. Para los que quieran conocer un poquito la historia y quieran saber quién es Raciel Tovar, también tengo un episodio con él. Seguramente no lo voy a poner en la descripción, o sí, quién sabe. Pero si no está, pueden buscarlo como 2x1 con Raciel Tovar y ahí les sale en YouTube. O si no, pueden buscar en la lista de episodios en Spotify. Y bueno. También me gustaría añadir un comentario y es que, o sea, ustedes son un gran equipo. Hace unos meses ya estuve yo ahí de polizón trabajando con ustedes en un evento y se pasa, se pasa genial y de verdad que las risas no faltan. Contrátennos para sus eventos digitales. Y, y bueno, hermano, muchas gracias por haber venido hoy. ¿Cómo pueden encontrarte las personas en redes sociales? Eh, por Instagram principalmente estoy como @Mike Mora. Ahí me pueden escribir si quieren continuar la conversación. Sí, Y ya, creo que realmente lo que utilizo es el Instagram. sí. Mi correo electrónico es mikemora@sendireccion.mx. Cualquiera de esas dos fuentes, continuemos charlando. Por cierto, quiero hacer aquí un pequeño disclaimer. Estuve pensando en las palabras que acabo de decir sobre el episodio de Raciel Tovar y si no pongo el link en la descripción, no es por mala onda, sino porque puede que se me olvide. O sea, también aclaración, los episodios los edito semanas después de que son grabados. Así que, bueno, ¿te gustaría añadir un mensaje final antes de concluir? Um, Sigan sus sueños. Es cierto. No, no se me ocurre ahorita Échenle ganas. algo. Échenle muchas ganas, todo se puede. No, o sea, creo que lo que te podría compartir ahorita quizás podría ser como lo que he estado medio que pensando últimamente y es en el hecho de no, o sea, nuestro ego siempre nos va a decir que podríamos hacer las cosas mejor solos, pero te No, está es así. mintiendo, te está Así mintiendo, es.
te estás sonsacando. No, no, no es cierto, o sea, es mentira. Al menos yo puedo decirlo desde mi perspectiva. Y esto no se contrapone en lo absoluto a lo que decíamos hace rato acerca de la soledad. Y, o sea, hay momentos que es bueno estar solo consigo mismo. O sea, es bueno darse la oportunidad de permitirse escuchar sus propios pensamientos, pero no es cierto que solo puedes lograr um, aquello que deseas. O sea, no, Claro. al menos no todo lo que deseas, sobre todo si implica impactar a más gente. O sea, para impactar a más personas necesitas de personas. O sea, Claro. vaya sorpresa, ¿no? Sí, Entonces creo que eso sería lo principal, porque al menos a mí me hubiera gustado entenderlo años atrás, pero por no hacerlo, bueno, pues me he llevado un par de aprendizajes muy interesantes que al día de hoy, pues, lo concluyo en eso. exactamente. Y bueno, también me gustaría complementar eso. No, no necesitan solo quedarse con la palabra de Mike. O sea, acaban de conocerlo muchos. Si no confían en él, pues busquen cómo se fundó Google o las grandes empresas. O sea, no fue una sola persona, ¿sabes? Entonces, los dejaría con ese comentario. De nuevo, agradecerte por haber estado hoy en mi podcast y la buena plática. No, gracias a ti, viejo. Yo encantado. Y bueno, saludos a los que escucharon el podcast también. Y bueno, les recuerdo, me pueden encontrar en Instagram como Juan Pablo Duque con B larga al final. Soy Juan Pablo Duque Beltrán y nos vemos en la próxima. Chao.